Y es por eso que los gobiernos de Movimiento Ciudadano entienden a las nuevas generaciones, entienden el México que queremos nosotros para el día de mañana, que ya no queremos seguir tosiendo con pulmones llenos de contaminación, que parezca que te estás fumando 1 o 2 cajetillas de cigarro en ciudades tales como esta, la Ciudad de México, que tan contaminada está, y que pues los gobiernos siguen apostándole a los hidrocarburos. Terrible. Precisamente ese es el tema con la oposición. Si haces una cosa, malo, y si haces la otra también. No, si es que ni siquiera lo hacen. ¿Cuánto refinaron? Si se hace la refinación. Bueno, yo te voy a preguntar por qué los gobiernos neoliberales no pusieron a refinar el petróleo cuando eran de las principales fuentes de ingreso en nuestro país. Pregúntale a los neoliberales. Eso por un lado. Ah, entonces ya no son oposición tampoco. Ah, nosotros bueno, bienvenidos somos oposición. a la cuarta transformación. Nosotros Vamos a seguir hablando de este tema de Tesla, pero desde una perspectiva política también, además de lo económico. Tengo el gusto de saludar a Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, a Anet Rubalcaba de Movimiento Ciudadano, Gerardo Vera, influencer y creador de contenido político, y Carla Ayala, diputada federal del PRI. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿qué significa desde la perspectiva de los jóvenes que empresas como Tesla lleguen a México? Comienzo contigo, Gerardo. Yo creo que a final de cuentas es una gran oportunidad y es algo que hay que celebrar. Porque Tesla, bien que mal, es una empresa que está encaminada a el futuro, ¿no? Los autos eléctricos, hay que conocer la realidad de México. Los autos eléctricos no son algo que estén disponibles para todos los mexicanos, pero a final de cuentas sí es el futuro de la industria automotriz. Entonces, es algo positivo en ese sentido, porque también nos va a abrir las puertas a que empecemos a, dentro de las universidades, tener currículums más adaptados al sentido de las ingenierías, pero con ese enfoque ya más digitalizado. Nos va a abrir puertas hacia una economía más digital. Entonces creo que es un buen primer paso hacia la economía que queremos construir en el país. Carla. Pues a mí me parece bastante bueno que una empresa como Tesla pueda llegar al país, ya que como hemos visto que este gobierno no hace ni el mínimo esfuerzo en generar empleos, tiene que venir una empresa extranjera a hacer lo que le corresponde a este gobierno. Digo, sea quien sea, es bueno porque pues se estima que entre 6,000 y 10,000 empleos se pueda generar con esta planta. Me parece bien, nos da una perspectiva de ese futuro que necesitamos, ese futuro sustentable en autos, en ecología, y me parece bien. Nada más ahí dejaría en el tintero un punto que es el litio, ¿no? El presidente sale y dice que va a negociar la creación de una planta que en Sonora para tratar el litio, para crear las baterías de estos autos eléctricos. Como sabemos, las baterías de los autos eléctricos utilizan litio, cuando en meses pasados el presidente decidió que solo el litio lo podía explotar el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se está contradiciendo? No lo sé. Yo se los dejo a ustedes. Jaime. Bueno, primero que nada, Pedro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludar a los compañeros. Y bueno, nuestra compañera comenta que el presidente no fomenta el empleo, pero hay que recordar que en tema juvenil está el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que precisamente busca darle oportunidad a los jóvenes con experiencia laboral para poder tener y aspirar a mejores espacios, primero que nada. Y segundo, pues habrá que recordarle que el tema de la planta de Tesla, pues lo gestionó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con Cancillería. Felicitar al canciller Marcelo Ebrard y a su equipo, a Marta Delgado y a todos los que estuvieron involucrados en el proceso para que se concretara este tema. ¿Fue el gobierno federal? ¿Fue Movimiento Ciudadano? ¿Fue el gobernador de Nuevo León? ¿Quién fue quien trajo esto, Anet? Vámonos a lo importante. ¿Quién ganó aquí? Aquí ganó México, ganamos todas y ganamos todos. Y más allá de que, bueno, va a sonar a nombre de película, pero que quieran aplicar unos triunfos robados, que nuestra generación claramente va a entender de qué estamos hablando, la realidad es que fue el gobernador de Nuevo León, junto con todos los empresarios, quienes lograron que México ganara. Al final del día hay que tomar en cuenta algo. Samuel García, al frente de este gobierno, estuvo persiguiendo que esto sucediera desde hace mucho tiempo. 13 meses. Podrán colgar las medallas que quieran, al final del día, quien logró que esto sucediera
a quien mandaron saludar desde el Investor Day, fue Samuel García. 13 meses tiene Cancillería buscando y gestionando este proyecto. ¿Y quién lo concretó? Vámonos a remitirnos a los resultados. Al final de cuentas, sí tenemos que admitir y reconocer que fue un esfuerzo que realizó el gobierno de Nuevo León. Incluso hay que reconocer que el presidente López Obrador dijo que iba a vetar el proyecto si se llevaba a cabo en Nuevo León. Poco después reculó, y qué bueno que se haya hecho, y que se cuelgue la medalla quien se la quiera colgar, pero no hay que negar esa parte de que sí, también el presidente López Obrador se oponía a que el proyecto estuviera en Nuevo León. Yo también quiero decir algo. A ver, Carla. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que está en contra del capitalismo, de los ricos, que primero los pobres, y en este tipo de cosas realmente yo no lo entiendo. Primero dice que no, después que sí, y me gustaría leerles algo. Abraham Lincoln dice que no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Jaime también comenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su plan, su proyecto estrella, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, eso es un fiasco, de verdad. O sea, nos ponen en la cabeza la idea de que están incentivando el trabajo en los jóvenes, que nos están dando apoyos, cuando solo hay apoyos para los que no trabajan y no estudian, pero dejan de fuera a los que se levantan todas las mañanas a trabajar y estudiar. Entonces, y hablando de quienes trabajan y estudian, alrededor de 40,000 nuevos empleos directos e indirectos van a surgir de esta nueva iniciativa. Qué bien lo hizo un gobierno naranja. Bueno, Andrés Manuel, para empezar, no está en contra ni de los empresarios ni de la riqueza, está en contra de la corrupción y de los privilegios derivados de los que se enriquecen de los gobiernos. Eso primero que nada. Y segundo, efectivamente se van a crear muchos empleos directos e indirectos derivados de la planta de Tesla, pero hay que recordar también que dicha planta llega derivado de la certidumbre que da el gobierno federal para invertir en nuestro país. Sin duda. La certidumbre, y también de un estado tan importante como Nuevo León, ya que existen las escuelas, los hospitales, el personal capacitado que se necesita para instaurar esta planta. A partir de que se dio ya a conocer esto de forma oficial, que ya el presidente dijo va a llegar Tesla, lo va a hacer en Nuevo León, luego de días de especulación en donde se mencionaba incluso que si no era en Nuevo León no iba a ser en ningún otro estado de México, bueno, ya se confirma. Empezaron a surgir incluso hasta muchos memes. Y uno de esos memes que me llamó mucho la atención era uno que decía que irónico que la obra más grande del gobierno federal sea una refinería y la inversión más importante de este gobierno vaya a ser la electrificación de autos eléctricos, Gerardo. Pues ahí creo que más bien es reconocer que existen dos Méxicos, ¿no? Y reconocer que quizá la refinería en un futuro va a llegar a ser obsoleta, pero también es reconocer que en el México de hoy o en el México de 2018 en el que se llegó a plantear era un proyecto estratégico, etcétera. A ver, petróleo hay para tiempo y no, yo no estoy a favor de que sigamos consumiendo petróleo. Yo soy el primero en proponer que empecemos a hacer esta transición hacia las energías renovables. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando la refinería sea productiva, pues vamos a poder hablar de que verdaderamente es una obra insignia. Pero de momento también me parece bueno que se haya traído esa fábrica de una u otra manera de Tesla, ¿no? Y es por eso que los gobiernos de Movimiento Ciudadano entienden a las nuevas generaciones, entienden el México que queremos nosotros para el día de mañana, que ya no queremos seguir tosiendo con pulmones llenos de contaminación, que parezca que te estás fumando una o dos cajetillas de cigarro en ciudades tales como esta, la Ciudad de México, que tan contaminada está, y que pues los gobiernos siguen apostándole a los hidrocarburos. Terrible. Precisamente ese es el tema con la oposición. Si haces una cosa, malo, y si haces la otra también. No, si se hace lo hacen. ¿Cuánto refinaron? Si se hace la refinación. Bueno, yo quiero preguntar por qué los gobiernos neoliberales no pusieron a refinar el petróleo cuando eran de las principales fuentes de ingreso en nuestro país. Pregúntale a los neoliberales. Eso por un lado. Entonces ya no son oposición tampoco. Nosotros bienvenidos somos a la cuarta transformación. Nosotros todavía no cuarta. Entonces, la transformación de cuarta. Adelante, Jaime. Bueno, eso por nosotros todavía no hemos llegado. Y en lo que hemos Ni hecho, van a llegar, nosotros vamos a gobernar muchísimos años. Teniendo un estado, ya le estamos ayudando a México. Y si hacemos también apoyo a energías limpias, también están en contra. Solo les pediría que habláramos uno a la vez porque luego el auditorio no alcanza a entender bien las ideas que se están planteando. Pero bueno, vamos cerrando el tema de Tesla porque también tenemos que hablar de lo que pasó el domingo en esta marcha en defensa del INE. Sí. Entonces,
¿A alguien le gustaría dar alguna conclusión respecto a lo de Tesla? Si no, para pasar ya al siguiente tema. Yo lo dejaría en eso. Es positivo que llegue la inversión. Hay que dejarnos de politizar quién la trajo, quién no la trajo, dejar de colgarnos medallitas y a partir de lo que ya estamos y ya tenemos aquí en México, empezar a trabajar. Muy bien, pasemos entonces al siguiente tema. Carla, ¿qué fue lo que se vivió el domingo? ¿Fue una marcha ciudadana? ¿Fue política? ¿Qué fue? Fue una maravilla. Fue el claro ejemplo de que la gente bien organizada, los ciudadanos y los jóvenes podemos hacer cosas maravillosas. Nada más quiero enseñarles qué fue lo que dijo el presidente. El acto en el Zócalo fue contra la transformación. Pues me hubiera gustado que hubiera salido de su palacio el presidente a ver qué es lo que realmente estaba pasando. Amurallaron el Zócalo como lo han hecho en las marchas feministas. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que la gente alce la voz? O sea, eso es lo que ha hecho este gobierno de Cuarta, reprimir que nos manifestemos, reprimir nuestras opiniones. Y la verdad es que estamos muy mal, ¿no? Porque si no vio la cantidad de gente que fue a esta concentración, pues creo que se está cegando una realidad bastante obvia. Mira, a mí me da mucha risa que estén tan contentos los de las marchas de los privilegios y al final del día ellos ya llenaron el Zócalo una vez y nosotros lo hemos llenado más de 60 haciendo oposición. Entonces, si bien es cierto, sí, hay gente que piensa diferente a nosotros y siempre la va a ver, pero al final del día hay que recordar que tan solo en noviembre pasado, en el 4º aniversario de gobierno, nosotros llenamos las calles con gente que está a favor del movimiento y que está a favor de las políticas públicas del presidente. Oigan, qué lástima, tantas veces llenando el Zócalo y no lograron nada cuando llegaron al poder. ¡Qué lástima! No acabas de celebrar lo de Tesla. ¡Qué doloroso! Eso es claramente un gran logro de un gobierno, de movimiento ciudadano encabezado por Samuel García. Pensé que ya habíamos dejado el tema de Tesla de lado. Regresando al tema, una gran movilización ciudadana. Yo me quedé impresionada, jamás me imaginé la capacidad. Escuchaba comentarios por aquí y por allá de ciertas compañeras, de ciertas amigas tan ciudadanas como todos. Y fue interesantísimo lo que dijeron. Les faltó Zócalo. Hasta las afueras llegaban las filas y los ríos de personas que están en contra de la atroz reforma, del atroz plan B, que no vamos a permitir y que esperamos que la Suprema haga lo suyo, que no vamos a permitir que destroce la democracia en México. ¿Cuál es tu análisis, Gerardo, desde tu perspectiva partidista? A ver, yo creo que es positiva cualquier movilización ciudadana, sea en respaldo del presidente o sea en contra de una reforma, en contra del plan B. ¿Qué sí me molestó? Me molestó ver que algunos partidos trataran de sacar provecho a partir de la marcha, ¿no? Creo que no se vio de manera descarada, creo que no se vio de manera cínica, pero sí hubo figuras que lo intentaron hacer. Independientemente de eso, yo celebraría que hubo gente que en libertad salió a protestar, salió a decir lo que opinaba. Pero sí me queda una pequeña incomodidad, que mientras se está protestando en defensa de la democracia, ¿no? Sigamos habiendo mexicanos, y resalto un punto del que había hablado en ocasiones pasadas, sigamos habiendo mexicanos que todavía no estamos en pleno uso de ese derecho a la democracia, que todavía no esa facultad de democracia no es una realidad para todos los mexicanos en el país, en especial para los que tenemos entre 18 y 35 años y que no podemos aspirar a un cargo de elección popular, particularmente presidente de la República. Jaime, hubo quienes dijeron que esta marcha, pues en sí el INE fue solo una excusa, que era la manifestación del anti-López Obradorismo. Claro, al final del día... ¿Coincides? Sí, claro, los partidos de oposición siempre buscan cualquier pretexto para atacar al presidente, lo que decían comentarios anteriores. Si lo haces por un lado, malo, y si lo haces por otro, malo. Al final del día, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero nosotros seguimos avanzando con el proyecto de transformación del país. Carla. Pues yo creo que ahí está muy mal. Como lo ha hecho el presidente, le gusta desvirtuar todo lo que la ciudadanía hace. Eso está primeramente mal. Segundo, el creer que esta movilización de gente, esta concentración fue para quejarnos sobre la cuarta transformación o marchar a favor de García Luna, estamos mal. Pero es lo que quieren hacer, desviar el punto importante de lo que era esta concentración, el plan B,
y pasarla a otros temas. Sí, Entonces, sí, sin duda, mal. pero sí hubo gritos de fuera López, sí hubo pancartas de fuera López. Porque al final del día es el movimiento que está impulsando algo antidemocrático. Exactamente. ¿Cómo no te vas a posicionar en contra de quienes están impulsando algo que te va a dañar? Pero a es ti? que al mismo tiempo Que te va a quitar quienes a ti convocaron como a la marcha, ciudadana. dijeron que no era una marcha contra López Obrador. Entonces, No era una marcha contra No, López bueno, Obrador, era una marcha en entonces contra era de un Es que plan B. nosotros no tenemos el poder sobre lo que va a decir la gente. No, obviamente nosotros no, como no, jóvenes, no. yo como parte de un partido hice lo mío. Los jóvenes apartidistas también hicieron lo suyo y no Y podemos muchos no quitarles fueron el a la crédito. marcha, muchos Pero ahí jóvenes tuvimos apartidistas ese acuerdo. coincidieron con el proyecto. No, A ver, hombre, hasta morenistas imagínate. estuvieron hasta cierto punto en contra del plan B. Niégalo. Bueno. Figuras sumamente importantes. Yo te voy a decir algo, la opinión de un militante no representa la opinión del movimiento. Entonces la opinión de una también la persona que opinión no de una persona representa, no no representa lo que Eso estuvo en el también es movimiento. cierto. Estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de lógica. Bueno, se nos va acabando el tiempo, solo me gustaría concluir con la opinión de cada uno respecto al papel que tendrá que tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la pelota está en su cancha, ya ha publicado, vienen los recursos legales. ¿Cuál es el papel, Jaime, que se espera desde Morena de la Corte? Bueno, yo soy muy respetuoso de la división de poderes, pero también habrá que pedirle a la Suprema Corte que respete la mayoría que los mexicanos votaron en el 2021 para avalar la votación de esta reforma. Anet. Yo le pido a la Suprema Corte que haga lo justo, que haga lo que le toca, que represente efectivamente esa división de poder. Gerardo. creo que vimos una muy buena señal de división a poder a principios de año con lo que hizo la ministra Norma Lucía Piña de no sentarse, de quedarse sentada cuando el presidente López Obrador llegó, etcétera. Quiero ver esa división de poderes no solo en escena, sino que verdaderamente la quiero ver en acción. Y quiero ver que de verdad la Suprema Corte de Justicia no se apegue ni a presiones ciudadanas, ni a lo que diga, sea de Moreno, sea de la oposición, ni se apegue a lo que diga el gobierno, sino que verdaderamente sigan el camino de lo que la justicia dictamina y la Constitución dictamina. Carla. Pues yo esperaría que la Suprema Corte demuestre que tampoco es una oficialidad de partes como lo ha hecho la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, porque así nos han hecho ver, ¿no? Como la oficialidad de partes de todo lo que manda el presidente. Yo esperaría que hagan lo justo, hagan lo correcto y sobre todo que hagan lo que dicta la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas, yo estoy totalmente segura que está en contra de este plan B. Entonces les pedimos que hagan lo correcto, por favor. Pues gracias a todos por haber estado con nosotros como cada miércoles. Gracias.